Ahora yo me voy en ruta express porque es más seguro. Salgo de las Malvinas hacia la 25 de julio. Un poco más segura con mis niños y con mi hijo en este caso. Voy bien sentada en mi casa por 25 centavos. Esto es transporte digno. Esto es real. Hola amigos de La Posta, mi nombre es Jenny Navarro. Disculpen, empezamos un poquito tarde el programa de hoy. Al fin viernes, hoy es 12 de octubre, revisemos lo más importante del día. Caliente. Ayer La Posta, pues publicamos un reportaje sobre las cuentas alegres de la hija de la jueza. ¿A quién nos referimos? A la jueza María Rosa Merchán, parte de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué ella es importante en este momento? Pues bueno, la jueza es una de las opcionadas para presidente de la Judicatura. Ella integra la terna que envió la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana para elegir a esta presidencia de la Judicatura. ¿Qué contamos en este reportaje? Las cuentas de María Rosa Merchán, limpias, no encontramos nada por ahí. Pero ¿qué pasa con su hija, Andrea Jaramillo? Las cuentas de Andrea Jaramillo reflejan 8 millones de irregularidades, así como lo escuchan. Andrea Jaramillo es una persona que no llega a más de los $800 de sueldo mensual y tiene declaraciones en el SRI por alrededor de $230. Pero en sus cuentas bancarias existen transferencias del exterior que suman 8 millones de dólares. Para saber los detalles, revisen, ayer publicamos, está en nuestra cuenta de Facebook este reportaje, se los cuenta Anderson Boscan a su estilo, así que échenle una mirada. En otro tema, ayer se armó un debate y una polémica por el caso del comunicador Mauricio Ayora. Él es de TC Televisión, mejor conocido como Caterva, que habría sido suspendido por 15 días por emitir un comentario sobre los servicios que dan las aseguradoras y que son descontados en tu cuenta bancaria. Esos servicios de $5 por aquí, $5 por acá, que no sabes de qué son, que te cobran del servicio del seguro dental, del seguro contra accidentes y demás. Él hizo una denuncia sobre eso y parece que a TC no le gustó mucho el tema. Parece que lo van a suspender. Ayer la Superintendencia de Bancos emitió un comunicado donde recordaba a las entidades financieras sus obligaciones en cuanto a estos cobros. También la asambleísta María Mercedes Cuesta pidió un informe tanto a la Superintendencia de Bancos como a la gerente de los medios públicos para saber qué onda, qué pasó con este caso de Caterva. Y a día seguido estamos con el tema de Normita la recaudadora, como la llamamos aquí en La Posta, a la asambleísta Norma Vallejo. El CAL definió ayer una comisión para que se investigue este supuesto caso de diezmos en la asamblea. La próxima semana lo van a analizar, veamos qué conclusión sacan. Eso es todo por el momento en Caliente. Damos paso a la entrevista con el superintendente de comunicación, Edison Toro, que nos visita hoy.
Gracias amigos por quedarse para la entrevista. También agradecer a nuestros auspiciantes, Hyundai, Sweet & Coffee, y también a la ATM, a la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. Tenemos el grato gusto de tener a Edison Toro, al doctor Edison Toro, superintendente de comunicación. Muchas gracias por aceptar la entrevista y por estar aquí. No, Jenny, para mí es un placer, un gusto, es un honor además estar en este espacio tan bueno y tan enriquecedor que siempre es La Posta, y un saludo afectuoso a Luis Eduardo, a Anderson, que no tengo el placer de conocerlo todavía, pero muchísimas gracias de verdad por la invitación. Entonces, de nada, con mucho gusto. Entonces, ¿eso quiere decir que usted ve La Posta? Sí, bueno, yo veo muchos medios. No es que los monitoree yo personalmente, pero sí me gusta estar enterado de las cosas que están pasando, me gusta ver los estilos de los medios de comunicación también, me gusta aprender mucho. Yo no soy comunicador, soy abogado, pero sí sigo a La Posta en sus posts y en sus temas. ¿Y le gusta nuestro estilo? Me gusta, rompe un poco la ortodoxia, entiendo, del periodismo. Como digo, no soy un experto en temas de comunicación, pero sí me ha tocado enterarme mucho de esto, y sé que es un estilo irreverente, un estilo fresco, y eso hace falta también a la sociedad, ¿no? Vernos de otra manera y discutir los temas de otra manera siempre va a ser sano. Es grato tenerlo aquí. No nos hubiésemos imaginado a Carlos Ochoa aquí sentado, no nos quería mucho, le hicimos varias visitas y demás y no nos paraba mucha bola. Empecemos, superintendente. Cuéntenos cómo encontró la superintendencia. Bueno, como ya he venido diciendo en varios temas y casi enseguida que me hice cargo del encargo de la institución, lo primero que hicimos fue hacer una evaluación inicial, una evaluación previa, sobre todo en dos puntos, que creo que son los mínimos que uno podría entrar a ver de entrada, ¿no? Que es el tema administrativo financiero, el tema contractual, cómo estaba funcionando, cómo estaba ejecutándose el presupuesto, qué se había hecho durante por lo menos los últimos meses de este año, y a futuro para emprender acciones también de responsabilidad en la gestión. Inmediatamente solicitamos un examen especial a la Contraloría General del Estado, que ya venía haciendo, ya había terminado un primer examen, está todavía en proceso un segundo, y yo le pedí un alcance respecto a eso para examinar varias cosas que no porque se encuentren ya responsabilidades iniciales, pero sí para constatar efectivamente qué se había hecho. Entonces ya hay un equipo de Contraloría trabajando en la institución desde hace un mes aproximadamente, y luego también en el campo jurídico para saber qué había pasado en los procedimientos administrativos de sanción, en las resoluciones que se habían emitido durante los casi 5 años de gestión de la superintendencia a partir de la promulgación de la ley, y ahí encontramos también varias sorpresas en las que también estamos atacando jurídicamente el asunto. ¿Nos puede adelantar más o menos qué sorpresas encontraron? Bueno, digamos, los medios ya habían hecho también un poco el análisis desde su posición durante estos años, ¿no? Procesos que no estaban muy acordes con los principios del derecho. Recuerden ustedes que el superintendente fungía de denunciante, sustanciaba el proceso, resolvía y pretendía en un momento también ejecutar las resoluciones. Entonces eso rompe un poquito la línea de los principios constitucionales también, en el que el debido proceso marca ciertas líneas de límites de actuación administrativa de las instituciones, y eso hemos visto que no se actuó demasiado bien en ese asunto, y en base a eso tuve dos planteamientos, dos acciones que he pedido casi simultáneamente. La primera fue pedir bajo una consulta a la Procuraduría General del Estado el alcance que tengo de las normas del Código Orgánico Administrativo para revisar de oficio los actos administrativos sancionatorios, y por otro lado le pedí a la Comisión de Derechos Colectivos, previos al primer debate, que se estudie, se debata la posibilidad de una transitoria para que me permita revisar hacia atrás todos los actos administrativos que, considerando como informe jurídico válido que existían unos problemas respecto a su juridicidad. De un caso, el procurador hace 2 días me ha contestado, me ha absuelto la consulta y me da unas líneas claras para trabajar ya revisando actos administrativos. Inmediatamente hoy tengo una reunión con los abogados de la institución para ya plantear el plan de trabajo. Y el otro, voy a insistirle a la comisión, voy a insistir en el planteamiento para sobre todo tener mecanismos de reparación, si cabe, en la revisión hacia esos medios que sufrieron, y subrayo sufrieron con comillas, esa falta de
juridicidad o de planteamientos a los principios constitucionales en las actividades de las sanciones de la superintendencia. Entonces estamos trabajando en esas líneas. Esa parte le puede interesar a Luis Eduardo Vivanco, que él casi era su segundo hogar, la Supercom. Tenía demandas y tenía que ir a audiencias, etcétera, sí, y a hay diario. Varios medios que tenían la misma situación. Vamos, yo creo que hay que hacer también un análisis un poquito más objetivo, ¿no? Salirnos un poco de la figura que estuvo en la Superintendencia de Comunicación, que uno puede tener varios comentarios, incluso de índole personal y demás, pero yo creo que hay que hacer un análisis respecto a la institucionalidad como tal a partir de la Ley de Comunicación. Yo soy un convencido que la libertad de expresión no debe tener limitantes administrativos de esta naturaleza como se los estableció. Yo creo que la libertad de expresión sí debe marcar líneas de responsabilidad en la aplicación de este derecho de todos, digamos mío, de los medios, de los periodistas. Hay que hacerlo con responsabilidad, pero bajo un enfoque de libertad. Y bajo ese aspecto, una institución que sancione administrativamente no tiene mucho sentido. Y en base a eso, efectivamente, uno puede encontrar ciertos sesgos políticos en su momento para emitir sanciones, pero también una persecución desde una subjetividad de gusto o disgusto respecto a algo. Es decir, si algo no me gusta, pues enseguida puedo plantear una idea de sanción. Un poco esa era la figura del asunto. Un contenido, un programa no me gustaba, enseguida iba sobre eso. Y creo que el Estado no está para llamar a establecer gustos hacia la sociedad, sino más bien a debatir, a discutir el mejoramiento y la calidad de lo que se quiere como sociedad. Y en eso estamos un poco abocados también en la parte técnica desde mi gestión. Entonces, ¿cree que hubo manejo político el anterior gobierno dentro de la Supercom? Yo creo que no puedo dar una conclusión fehaciente, pero sí puedo dar análisis de que ciertos medios tenían muchísimo más, digamos, no persecución, pero sí mayor énfasis en la aplicación de la ley por parte de la superintendencia. Y uno puede hacer un análisis quizás superficial, sin entrar en demasiados detalles, en que efectivamente puede relacionar a ese medio con una línea de oposición a determinado régimen. Pero no solamente aquí donde se revisaban medios nacionales, sino también en las intendencias zonales hubo esto, ¿no? Ahí también había un esquema en el que ciertos cacicazgos locales podrían haberse beneficiado, entre comillas, de la aplicación de una ley frente a medios opositores. Y eso evidentemente marca la línea de que la ley de comunicación sirvió para mucho, pero no para lo que debería haberse servido una ley de comunicación, que era para incentivar, para promover la comunicación y no para limitar el ejercicio de la libertad de expresión. La ley de comunicación está en debate en la Asamblea, se ha cerrado el primer debate. ¿Usted cree que es necesaria una ley de comunicación en el país? Siempre va a ser discutible eso, ¿no? Yo oigo mucho a los periodistas muy respetables en el país y asambleístas. Yo seguí el debate del primer debate de la reforma. Muchos asambleístas o un grupo de asambleístas es de la opción de no tener una ley de comunicación, de derogarla completamente, pero hay que tener en cuenta dos temas que creo que hay que considerarla siempre. Una ley en el marco de los derechos fundamentales tiene que servir, como decía, para incentivar el derecho, para no regularlo en el sentido de limitación, sino de promoción de los derechos. Entonces, por ahí podríamos empezar un debate de que si es necesaria una ley, si es que es para incentivar la comunicación, promover la comunicación. Yo creo que podría servir una ley de comunicación bien hecha. Sin embargo, el segundo punto de discusión y de debate para esto es que hay un mandato constitucional que obliga a tener una ley de comunicación. Es decir, recuerde usted la primera consulta del año 2011, si no recuerdo mal, en la que, entre otras preguntas, se establecía que si hacía falta una ley de comunicación y un órgano de regulación de ciertos esquemas de contenidos, el tema de violencia, el tema de discriminación, etcétera, y mayoritariamente la ciudadanía optó por aceptar esa pregunta y decir que sí necesitamos una ley de comunicación. Ese mandato constitucional obliga a tener una ley de comunicación, pero no nos dice qué tipo de ley de comunicación. Es decir, la discusión cae nuevamente en saber si es que la ley que estábamos ahora discutiendo obedecía ese mandato, y claramente no, porque nuestra Constitución nos cobija frente al poder del Estado y no al contrario. Por lo tanto, una ley que sirvió para implementar una mirada sancionatoria hacia las libertades, pues evidentemente también cuestionó las propias bases de la Constitución. Por lo tanto, no debería establecerse ya mayor dinámica en ese asunto y reformar la ley inmediatamente para adecuarlos además a los estándares internacionales. Yo creo que en esa línea podríamos uno terminar concluyendo que sí es necesaria una ley siempre que
sirva para la promoción de la libertad de expresión. Entonces, ¿cuáles serían las reformas necesarias a esta actual ley? Yo vi las reformas, vi el informe de la Comisión de Derechos Colectivos que se presentó al Pleno para el primer debate. Yo creo que se ha avanzado muchísimo. Efectivamente ya uno pudiera soltar solamente la idea de la eliminación de este aparato de sancionatorio, controlador a partir de la superintendencia y todos los esquemas de las normas que sancionan como positivo. Es decir, ya eso marca una idea de que efectivamente la reforma por sí, solamente con ese hecho es positivo. Pero hay ciertas cosas que todavía faltarían un poco adecuarlas a los estándares internacionales y que quizás ahí está el debate todavía en la comisión y sobre todo en la ciudadanía, como para que se empodere también del debate e ir ganando más respecto a eso. Pero yo creo que ya con esos avances, y fíjese lo que le voy a decir, no porque el personaje que aplicó la ley por sí mismo justifica la eliminación, sino la propia naturaleza de la institución. Es decir, un aparato de controlador, de control y sanción no merita libertad de expresión, no hace falta, no es necesario. Por lo tanto, ya la eliminación de por sí es positiva. Pero sí hay que trabajar todavía en algunos temas, sobre todo que dé garantías del ejercicio de la libertad de expresión con responsabilidad. Y marco la idea de responsabilidad porque tampoco la libertad de expresión es absoluto para poder abusar de ese derecho. Ningún derecho tampoco está llamado para el abuso. Y hay que hacer esa mea culpa también en los medios, en los periodistas, en la sociedad, de hacer un mea culpa, digo, respecto a que el ejercicio de la comunicación tiene que estar enfocado también en la responsabilidad. Pero no para la sanción, sino simplemente para que la sociedad crezca con esto. En cuanto a la ley, ¿usted cree que los medios de comunicación digital, las redes sociales, deberían tener una ley, deberían entrar en esta ley? Volvamos a la misma premisa inicial. Si es para incentivar, para promover la comunicación, pues todos debemos entrar en el cobijo de esa ley hipotética, ¿no? Lo que nunca estuve de acuerdo tampoco es que las redes sociales sean reguladas por una ley de esta naturaleza al menos. Porque las redes sociales tienen una dinámica propia, es decir, uno juega mucho con esas abstracciones de ni siquiera saber si la territorialidad de un estado puede abarcar una regulación de redes sociales. Es muy complicado, todavía se discute a nivel mundial en órganos comunitarios, incluso en la Unión Europea, en Estados Unidos también, donde se discute el poder que tienen las redes sociales y todavía no se llega a una conclusión como para poder enfocar en el tema jurídico esa discusión todavía. Es muy complicado, tampoco soy muy experto como para profundizar en el tema, pero es rico el debate que todavía falta hacer respecto a eso. Que no quiere decir que las plataformas digitales de medios de comunicación no tengan también enfoques distintos, no de regulación, pero sí de entenderse cómo la tecnología sirve, pero también hay que entrar con líneas de responsabilidad en esa cuestión. La tecnología tiene que ser utilizada para la comunicación, por supuesto, estamos en esa dinámica, pero también el ejercicio de eso hay que plantearlo con mucha responsabilidad también. Entonces usted sí quisiera regular a la posta. No regular, porque regular siempre suena como a determinadas reglas de comportamiento. Lo que yo digo es que la responsabilidad, si quiere llamar la regulación en temas de responsabilidad, pues sí, pero no se olvide que también la autorregulación es importante. Uno darse cuenta que a veces en el ejercicio de la profesión, sin mala fe, no creo que haya mala fe en este asunto, también se pueden cometer excesos en el que los límites legales también se traspasan. Por ejemplo, en el tema de honor, honra, que a veces es muy difícil esa línea, trazar esa línea, y en el enfoque de esa discusión todavía nos falta bastante como sociedad. Ayer, la persona encargada, el relator especial para la libertad de expresión de la ONU, emitió un informe con recomendaciones para fomentar la libertad de expresión en el país. Entre esas recomendaciones estaba la revisión de la ley de comunicación. ¿Cómo califica usted, cuál es el balance de esta visita, de estas observaciones que hizo el relator especial para la ONU? Muy positivos. Es decir, ya de por sí, y va a sonar un poco chocante la parte técnica, pero ya para un abogado entrar en el enfoque jurídico internacional en el que todas las convenciones, todas las líneas del derecho internacional entran a ayudar a promover temas de derechos es positivo. Es decir, ya el solo hecho de que Edison Lance en su momento y que en esta semana hayan venido al país y se hayan permitido hacer observaciones adentro del país frente a las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y demás, ya es positivo como sociedad. Es decir,
olvidémonos un poco de esa línea de defender soberanía sin tener demasiado sustento frente a lo que se quiere lograr como sociedad, que es una protección integral de los derechos. Y yo creo que es positivo el solo hecho de la visita, pero más aún cuando esas observaciones, por un lado dicen que hemos mejorado muchísimo, es decir, tampoco desconocen los relatores, ambos relatores, los avances que se han dado, pero también señalan que hay caminos que seguir. Y a eso le van a decir a cualquier sociedad. Es decir, tampoco hay que espantarse de que nosotros, incluso con toda esa herencia de los 10 años en el que vivimos una dinámica social distinta, no nos espantemos de que todavía nos señalen como que faltan cosas. Siempre van a faltar cosas para los derechos. Recuerda que la progresividad de los derechos marcan que siempre haya una optimización en el avance de la protección de derechos. Entonces va a haber un punto en el que jamás se pueda cerrar la discusión y siempre habrá que avanzar hacia algo más. Y creo que los relatores hacen eso, dicen, han mejorado las cosas en el Ecuador, faltan todavía temas que incentivar y que promover internamente, con vigilancia también de los órganos que regulan internacionalmente los temas de las convenciones y demás, pero yo creo que es positivo el aspecto. Ahora, simplemente si nos quedáramos con eso, pues tampoco haríamos un trabajo completo. Yo creo que hay que hacer caso a esas recomendaciones, en el enfoque también de que el margen de apreciación nacional del Estado nos permita hacerlo, es decir, que también el Estado tiene que decir antes que los órganos internacionales nos digan las observaciones y avanzar nosotros internamente con todo lo que ya queremos en protección amplia de todos los derechos. ¿Y cómo aporta la Supercom a eso? Si es una institución que no se sabe si se queda, se va, si se va a eliminar o no. ¿Qué va a pasar con la Supercom? Yo creo que uno de los temas que sí tiene discusión, evidentemente como todo, que también es positivo ese debate, pero yo creo que de los puntos de la reforma que más consensos logra es la desaparición de la superintendencia. Es decir, yo creo que casi, salvo 2 o 3 líneas de discusión todavía con gente que defiende su permanencia, el resto estamos convencidos de que esa institucionalidad no hace falta para la libertad de expresión, al menos en el país como está constituida. Entonces yo creo que va a desaparecer, no tengo ya casi dudas de esa posibilidad, aunque todavía la gente reclama. Y le comento algo, los medios de comunicación en un encuentro hace una semana decían, bajo las nuevas líneas técnicas de comunicación que nosotros estamos implementando, que ya le voy a conversar si usted quiere, nos dicen, pero si van a hacer eso no desaparezca, porque eso es lo que necesitamos. Los medios de comunicación nos decían eso. Decíamos, sí, pero eso puede hacerlo otra institucionalidad, no la superintendencia, que ya de por sí también tiene como mala fama en su propia existencia. Entonces yo creo que hay un enfoque distinto también. La superintendencia, ¿cómo puede abonar a esto? Pues yo creo que hay que hacer un ejercicio todavía de evaluación de temas, lo que le decía de la revisión de actos administrativos, dejar planteada también la idea de que todos los archivos estén a disposición de la sociedad, de los investigadores, de los propios periodistas que hacen investigación, para saber qué pasó en la aplicación. Eso es una línea que yo he dispuesto, que todo se transparente, todos los procesos administrativos, también los temas administrativos, financieros e institucionales se puedan examinar en Contraloría y nos diga qué pasó. Si es que hay irregularidades, pues perseguirlas también con las responsabilidades del caso. Pero yo creo que eso es ya positivo respecto a eso. Yo creo que en las próximas semanas ya veremos en el segundo debate qué pasa realmente con eso. Lo que nos quedará simplemente es tratar de cerrarla bien a la institución, con todo el respeto también de los derechos que estén en marcha de esto, y veremos qué más podríamos realizar para que el debate de esto continúe quizás en otras instancias, y ahí podemos ir un poco en esa línea. Tenemos otro de los puntos que trató el relator Key, fue la concesión de frecuencias de radio y televisión. Tengo entendido que la Supercom está en una comisión que va a investigar estas supuestas anomalías de la concesión de Alcotel. ¿Cuál es la posición de la superintendencia sobre el acaparamiento de estos grupos? Bueno, digamos, esa comisión no está para investigar. Yo ayer tuve una reunión con los personeros de esa comisión, y es más bien un ente consultivo, es un tema de establecer ciertas líneas de criterios respecto a lo que se denunció por medios de comunicación, y un poco enfocar todo este problema de las frecuencias, que a partir de ese informe de Contraloría uno tiene también ya luces. Hay que dejar claro dos temas aquí. La Superintendencia de Comunicación no tiene ninguna injerencia respecto a frecuencias, en lo absoluto, no tiene ni atribución legal ni menos constitucional respecto a eso. Por lo tanto, no podría yo referirme ni siquiera en un órgano consultivo a ningún tema desde la posición de la superintendencia. Simplemente, como digo, me han invitado para dar ciertos criterios
jurídicos respecto a lo que se está haciendo, y yo agradecí ayer al Ejecutivo respecto. Y la otra parte es que la Superintendencia sí mantiene una separación por principio de separación de poderes, incluso constitucionalmente establecido, con el Ejecutivo, y en ese marco de respeto también el Ejecutivo, los ministros tienen esa noción clara, y hay que recalcar que las reuniones que vengan y todo lo demás siempre va a resolverse el asunto jurídicamente a partir del ente que tiene la competencia, que es Arcot. Entonces estamos examinando un poco esos temas. Con este gobierno volvió la investigación periodística. ¿Usted cree que ya los periodistas tienen menos miedo a publicar sus investigaciones? Preguntémosle a Anderson y a Luis Eduardo, por supuesto. Yo creo que ya la investigación que quizás se vio un poco, no sé, ocultada o invisibilizada por todos esos esquemas de persecución que quizás se sintieron en los periodistas, yo creo que ha vuelto. Yo creo que sí hay un convencimiento de que hay nuevos aires en el país, no solamente en comunicación o en periodismo, sino en todas las líneas. Uno puede ya sentirse más seguro también de expresar ideas y de ver. Realmente los problemas sociales siempre van a existir, pero yo creo que la discusión ya puede hacerse en libertad mucho más fehaciente. Ahora, lo que sí hay que ver claro, eso también que quizás abone a la respuesta para ustedes, es que desde el año 2017 el tema de las denuncias y de las investigaciones de oficio de la superintendencia sí bajaron sustancialmente. Yo les preguntaba a la gente que todavía estaba trabajando cuando yo llegué a hacerme cargo de eso, que cuál era la opinión respecto a eso, por qué bajaron tan significativamente los números de denuncias y de informes de oficio a partir del año 2017, pues, y la gente, yo creo que cándidamente, y eso respeto mucho, lo decía porque los medios de comunicación por fin entendieron que tenían que hacer la ley, aplicar la ley y cumplir lo que la ley dice a partir del año 2017. Uno podía pensar que no siempre puede ser eso real, sino que hay un comportamiento distinto por algo, ¿no? Y variables como cambio de régimen puede ser una de las opciones para analizar un poquito más seriamente el asunto. Entonces yo creo que ya se puede hacer muchas más cosas, y creo que todavía falta mucho por hacer sentir seguridad en el periodismo, no solamente en el tema de no sentirse perseguidos a futuro, sino que se entienda también que deben estar con total seguridad, incluso de su propia integridad física para realizar el trabajo, y eso creo que también se dan pasos importantes en el país, y creo que todavía falta un poquito de hacer, pero ya el periodista creo que puede sentirse más tranquilo y más seguro en su ejercicio de periodismo. Y ahí, como digo, hay que preguntarle a Anderson y a Luis Eduardo cómo se sienten ellos, no en Bélgica, digamos solamente en el Ecuador. Sí, porque en Bélgica no les fue muy bien, les recibieron muy amistosamente. Superintendente, usted me comenta que han bajado estas denuncias en la Supercom, medios de comunicación. Según datos de Fundamedios, durante el régimen pasado existieron 510 sanciones a medios y periodistas bajo la ley de comunicación. ¿Usted tiene un número estimado Tengo un número concreto. Eso fue uno de los primeros análisis que nosotros hicimos. En los años en que se implementó la ley, hubo 1.198 procesos administrativos instaurados, entre denuncias presentadas desde la ciudadanía, digamos, pero mayormente se ven también temas de funcionarios públicos, de gobiernos autónomos centralizados, del sector público en general, denuncias en un número importante. Y también en esos 1.198 procesos, el grupo en el que de oficio la superintendencia inició los procedimientos sancionatorios. De ese número, 706 fueron contentivos de sanciones, es decir, 706 resoluciones de las 1.198 fueron con algún tipo de sanción. Y de esos 706, 428 contenían multas económicas. El resto podríamos ser llamados de atención, temas de rectificaciones y cosas de ese tipo, pero 428 con multas económicas a medios de comunicación o periodistas. De esas hay un número muy importante que no se han ejecutado esas multas. Aproximadamente en dólares son cerca de 2.500.000, más o menos, eso sí se me va el número, yo cuando veo números en plata me pierdo, pero más o menos 2.500.000 que no se han ejecutado y que están en manos de Contraloría, para poder ver qué pasó con esas resoluciones. Esos son los números. El número de Fundamedios, yo he conversado mucho con César también respecto a este tema, fue que la información no fluía para hacer esa investigación cuando la quisieron hacer cerrada. Y obviamente, como les decía hace un momento, la superintendencia ahora tiene pues toda la apertura necesaria
para que puedan investigarse nuevamente los temas y sobre todo en el tema de revisar los actos administrativos que también darían luces a partir de esa revisión sobre cosas que pasaron respecto a eso. Y ahí quería contarle un poco el esquema que yo implementé a partir también de un proyecto presentado por mi intendencia, por la Intendenta General de Comunicación, que es cambiar un poco la metodología del monitoreo de medios. Usted sabe ¿Cómo se que hace ahora? actualmente, digamos, desde el tema de la imposición de la ley, para poder vigilar y controlar a los medios de comunicación, que era la misión de la ley para la superintendencia, se estableció un proceso, un método de monitoreo con tecnología y con analistas que hacían ese control. Descubrimos que no había mucha línea objetiva en el monitoreo, es decir, no había una línea conducente metodológicamente para establecer por qué se vigilaba en este tiempo a determinado canal o a determinado horario o a determinado periodista. No había una línea que objetivamente y casi científicamente nos diga por qué se implementó esa metodología. E inmediatamente nos dimos cuenta que no podíamos seguir con ese método que nos llevaba a informes objetivos que nos puedan dar luces sobre lo que estaba pasando en los medios, y implementamos con la ayuda de la Universidad Andina Simón Bolívar un método, una metodología que se llama de semana completa, en el que se verifica por bandas, por franjas horarias, a un número objetivo de medios y a todo el contenido de las 24 horas durante una semana de todos los medios que se establece. Y eso nos da unas líneas más objetivas porque se llenan unas matrices en las que ya no tiene subjetividad el analista, sino que simplemente se llena la matriz y se discute posteriormente en el equipo de trabajo con las intendencias y con la Intendenta General de Comunicación para establecer líneas que conduzcan o no a establecer comportamientos de acuerdo a la ley de comunicación. No me ponga esa cara de susto, no estoy pensando sancionar a nadie, sino simplemente verificar si efectivamente dentro de esa línea metodológica uno puede tener conclusiones para, de acuerdo a la ley de comunicación. Hasta ahora no hemos encontrado absolutamente nada. Y en el camino hemos visto que el análisis subjetivo del analista llegaba a un punto en el que efectivamente no podía uno tener certeza de lo que se concluía, efectivamente podía llevar a un proceso jurídico respetuoso del derecho constitucional y demás. Y en base a eso lo que hemos prevenido más bien es que esos informes o esos productos que salen de la metodología nueva, de ese método de monitoreo, sirva para el debate, para la discusión, es decir, que pueda estar a la luz y a la mano de toda la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los periodistas, de los investigadores, para saber qué está pasando en la televisión ecuatoriana, en la radio ecuatoriana, en los medios impresos, para saber dónde poner el punto de discusión y de debate. Obviamente uno puede coincidir en que hay ciertos programas que no nos gustan. Yo no vería programas o compraría periódicos con los que no me siento identificado en una línea intelectual quizás, pero no puedo yo direccionar a que eso para todo sea malo. Es decir, tiene toda la libertad de ese medio de establecer los contenidos que quiere. Esa es la libertad de expresión, con responsabilidad, desde luego, sin atentar unas líneas que incluso bajo los estándares están marcadas claramente. Pero digo, no puedo yo direccionar hacia eso, pero quizás sí debatir que el mejoramiento de eso pueda darse a futuro. Es decir, que todos empecemos a ver que quizás una línea, un programa, un periódico no es de beneficio social, digamos, beneficio intelectual, personal, no sé, pero debatirlo, no sancionarlo, no eliminarlo de la posibilidad del debate, sino discutir para que luego el consumidor pueda pedir más calidad y pueda pedir un mejor contexto de contenidos. Esa es un poco la línea que quizás va en lo que les decía de promover, de impulsar la comunicación con responsabilidad. Contraria a la línea sancionatoria que tenía... Sí, yo tengo unas atribuciones legales que tengo que seguir observando. Mi responsabilidad de gestión es ver la ley, qué atribuciones tengo y qué caminos tengo que hacer. Que si no, al día de mañana incluso Contraloría me puede observar a mí por no cumplir ese mandato de la ley. Pero el análisis mío no es de aplicación fría de la ley. Yo soy un convencido de que el derecho es algo más que una ley. No tiene que ver los principios constitucionales, tiene que ver los derechos que están en el medio, tiene que ver los estándares de las convenciones internacionales, que son normas jurídicas que estoy obligado a obedecer, y en base a eso plantear o no la posibilidad de la aplicación de la ley, y si es que hay que plantear sanciones, pues efectivamente agotar todos los esquemas jurídicos para llegar a esa conclusión. Como digo, hasta ahora en el análisis técnico de comunicación y jurídico no me ha salido nada. ¿Qué ha pasado con la gente, los funcionarios de la Superintendencia de
no sé, se han prescindido de contratos de la gente. ¿Cómo está al interior el personal de la superintendencia? Cuando yo llegué sí había todavía un número importante en todas las zonas del territorio y aquí en la matriz de gente del esquema anterior. Obviamente tenían que seguir funcionando, tenía que seguir funcionando la administración. Lo que yo dispuse básicamente también fueron dos temas. El primero, efectivamente tenía que llevar un equipo de confianza para poder realizar mi gestión, pero muy limitado. Personas de intendente jurídico, intendente de comunicación, intendente de gestión, a los que incluso les dispuse que se hagan cargo de dos o más, de dos intendencias o de dos direcciones. Es decir, no llené todos los nombramientos jerárquicos superiores, no creo que haga falta, y la gente que me acompaña es muy profesional y puede hacerse cargo de tareas adicionales respecto a eso, y con eso optimizamos un poco también esos nombramientos jerárquicos superiores, le damos un poco de impulso también al presupuesto. Y luego sí examiné a partir de la Intendencia de Gestión qué pasaba con los contratos ocasionales y con los temas de planta. Y ahí vimos que efectivamente habían vulneraciones a las normas de los límites que tiene cualquier institución para los contratos ocasionales, sobrepasaba el 20% que la ley me da para eso. Inmediatamente tomé la decisión, que siempre va a ser personalmente muy grave, digamos, muy difícil para tomarla, de terminar los contratos ocasionales. Aproximadamente un número de 60 personas del primer mes salieron de la institución. Y reorganizamos un poco las tareas respecto a eso, porque había gente que no estaba cumpliendo actividades verificables. El resto todavía no puedo yo pues tomar decisiones, porque primero suspendería la actividad de la institución y no puedo hacerlo por lo que decía que la ley todavía me obliga a ciertas cosas, y luego porque efectivamente soy muy respetuoso también del esquema jurídico y de los derechos de los funcionarios, y hay gente con nombramiento o hay gente con contratos ocasionales de grupos vulnerables con los que yo tengo límites legales y límites jurídicos que no puedo topar hasta que efectivamente la reforma me diga otra cosa. Entonces el esquema jurídico se active de otra manera para terminar, suprimir partidas, evidentemente cerrar la institución. Entonces estoy trabajando con gente que todavía tenía el esquema anterior, pero hay que decir también que es gente muy valiosa, es decir, gente con la que yo me he sentido sorprendido en inicio, pero muy orgulloso después. Ha trabajado mucho y muy bien respecto a lo que se ha pedido en la nueva gestión, han enfocado los análisis y han dado opciones también interesantes para mejorar eso. Yo soy siempre abierto a que el capital humano siempre sea colaborador y digamos parte de un proceso en esta línea. Por ejemplo, y no me voy a cansar, y dos personas que están en el equipo que están presentes también ya lo saben, el equipo de comunicación mío es genial, es realmente muy importante, y ahí aprendo mucho también con ese equipo sobre temas de comunicación y sobre temas creativos, y eso me hace sentir que creo que estamos haciendo un buen trabajo mientras esto dure. Para finalizar, señor superintendente, el caso, los problemas que tuvo Caterva, el comunicador de TC Televisión, usted comentaba que se respiran nuevos aires de libertad de expresión, con el presidente Lenín Moreno, vienen relatores especiales de la ONU, de la CIDH para analizar este tema, pero por otro lado hay una posible sanción a este comunicador por emitir comentarios. ¿Será entonces que TC pasó a defender los intereses del gobierno anterior, ahora los intereses del gobierno actual? Vea, y lo que le voy a dar es una opinión muy personal de lo que he visto en ese caso. Yo creo que se está desviando la atención hacia un lado que es mucho más atractivo para discutirlo y debatirlo públicamente, que es la protección de un gobierno o de un esquema quizás incorrecto, digámoslo, respecto a lo que dijo el periodista, que es importante dar ese debate, pero creo que respecto al caso particular del señor Ayora, no hay que olvidar una línea en la que estamos también abocados a debatir, que es la autorregulación de los medios. Es decir, cualquier periodista, y yo entiendo que en el tema de ustedes también podrían tener normas mínimas de comportamiento dentro de su organización, si uno rebasa esas líneas internas de regulación interna, en normas, en reglas, de uno que plantea que la línea editorial es tal y uno puede estar de acuerdo o no, pero pues tiene que seguir ciertas líneas, en fin, cosas de ese tipo. Quizás ahí se rompió el tema cuando el periodista dice algo que no tenía por qué decirlo sin obedecer a esas regulaciones. No sé si se entiende, es decir, hay unas reglas en todas las instituciones, en los medios de comunicación también, y si se transgreden, pues hay una consecuencia.
Yo creo que ahí hay que dar el análisis y el debate, es decir, si es que efectivamente el periodista incumplió unas reglas mínimas institucionales, porque como decía, hay responsabilidad en el ejercicio, hay la necesidad de plantear responsabilidad en el ejercicio. No porque yo tenga libertad de expresión puedo en este momento discutirle a Anderson, discutirle a usted o a Luis Eduardo su comportamiento y ofenderles y decirles cosas, porque esa es mi libertad de expresión. Pues yo tengo que también tener ciertos límites respecto a eso y por lo menos comprobar lo que voy a decirles contra ustedes. Y eso creo que pasó respecto a eso. Ahora, lo positivo de esto es que sí sirvió para dar el debate si efectivamente lo que él denuncia a título personal, que quizás esa es la falta que comete para TC Televisión, para la interna de la gerencia, pues lo que denuncia es factible de seguir viendo si es que efectivamente la sociedad le está pasando eso en los bancos. Y ahí era la discusión, eso es lo positivo. Pero no olvidemos que también los periodistas, los reporteros, pues tienen que estar en un esquema de autorregulación, porque no demos paso a que discutamos nuevamente, a que frente a esas irresponsabilidades, no necesariamente de Ayora, pero esas responsabilidades de los medios, de los periodistas, tengamos una ley de este tipo, que estamos tratando de sacarla. ¿Por qué no empezamos a pensar en la regulación, en la autorregulación de los propios medios, donde se miren a sí mismos y digan si efectivamente puede haber una línea, o el periodista diga sí, parece que no conduje bien esto, o pase esto, y entonces yo me veo con mayor responsabilidad de lo que quiero hacer? Eso es un poco lo que hay que discutir ahora y empezar a ver claramente eso. Y eso lo hicimos ya en la superintendencia, sacamos sobre un mismo hecho 2 informes de 2 medios distintos, en el que uno trataba de una manera y el otro el mismo hecho noticioso, y los pusimos para que lo vean y lo debatan. Y fue positivo, porque uno dice, interesante, porque quizás pude haber hecho mejor esto y me equivoqué, mira que hicieron acá esta cosa. ¿Se entiende? Es un ¿Cómo poco serán de ver esos eso. debates con los reportajes de La Posta? Si nos compara La Posta No, con... sabe que cuando pase algo yo le diré y nos sentaremos todos a charlar, porque eso es lo Chévere. bonito de hacer esto. Siempre de debatir bienvenido. y decirle a Luis Eduardo, mira que parece que acaso que por qué hiciste esto. Anderson, mira que la pregunta fue, no sé, pero debatirlo, no sancionarlo, pero debatirlo y decir, sí, efectivamente yo convencerme que estuvo bien. Eso es un poco lo que hay que hacer. Y con Ayora creo que hay que ir a esa parte de respetar la autorregulación de TC, respetar que tienen reglas de gerencia y demás para poder verificar eso, pero debatir con un debido proceso y demás. Y luego sí extender un poco la cuestión. No nos desviemos mucho de los temas, no satanicemos lo que se hizo con TC, con un periodista, con el que uno puede tener gusto o no, eso es al margen de eso, sino simplemente veamos otras cosas y otros debates para mejorar todo esto. Le agradezco mucho, superintendente, por estar aquí, es bienvenido. Mientras no venga a sancionarnos, siempre al debate, muy abierto. No, muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Gracias, siempre va a ser un honor y verdaderamente creo que ya hicimos algo interesante para estar en La Posta, ya creo que hicimos algo interesante. Muchas gracias. Amigos, bueno, tenemos la próxima semana, vuelve Anderson Boscampa a los que le están extrañando. Igual vamos a tener nuestros premios de periodismo La Posta el lunes, así que vamos a estar a full con ese tema en la noche principalmente, y también estamos preparando otro informe especial de esos que les gusta para el lunes, así que estén súper pilas, descansen, tengan un buen fin de semana.